por favor. Eso. Ahora sí yo ya me siento querido en este lugar. Familia, vamos a volver a hacer una oración para ingresar en esta hora tan importante. Bendito Dios. Soy insuficiente para trazar tu palabra, pero únicamente la sangre de Cristo puede habilitarme cuando el Espíritu de Dios toma mi mente, para que no salgan palabras humanas, sino que salga todo conforme a la palabra de Dios. Permite, oh Señor, que tú seas la figura y el centro del estudio de esta noche, y que así como tú inspiraste a los autores de la Biblia para que revelaran tu palabra a través del escrito, también tu Espíritu tome el control para que en esta noche comprendamos la palabra que restaura y salva, que es la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Imagine usted, si no tiene hijos, imagine que los tiene. Y si los tiene, imagine que son los suyos. Acaba usted de pasarse a un barrio o a un sector por X razón de la vida, y resulta que en ese sector todos los días se enfrentan pandillas y hay un fuego cruzado, de manera en la que muchas veces hay personas que mueren. Así que, con la gravedad del caso, usted reúne a sus hijitos y les dice: me hacen el favor, a las 7 de la noche generalmente es la guerra aquí, así que necesito que a las 5 de la tarde todo el mundo esté en casa. Oiga, familia, cuando los hijos están frente a semejante situación, acostumbrados a un contexto, a una zona tranquila, y llega a esa situación, no son las 5, a las 4 de la tarde ya están allí. Pero resulta que pasó una semana y ustedes saben que los muchachos toman confianza, y ya la siguiente semana no a las 4 sino a las 5 de la tarde. Y el asunto siguió avanzando, y ahora ya dejaron a las 5 sino a las 6. Y un día, 6 de la tarde no llegaron, 6:30 no llegaron. Usted ya está en casa angustiado, preocupada. 7 de la noche no llegaron, y empieza usted a escuchar la balacera, las palabras, el llanto, y todo esto empieza a colapsar. 8 de la noche no llegaron. Le pregunto, al no llegar sus hijos, ¿usted los sigue amando? ¿Sí o no? ¿Sí los sigue amando o no? Claro que sí. ¿Pero los puede proteger, sí o no? Claro que no. ¿Saben? Algo muy similar ocurre con Dios y nosotros. Si hay algo que el Señor tiene por nosotros, es un eterno amor, dice su palabra. Pero lamentablemente, cuando el ser humano voluntariamente decide salir de la casa de Dios, de la cobertura de Dios, de la protección divina, por más eterno amor que el Señor tenga por nosotros, no nos puede proteger. Por esa razón el Señor dice: con cuerdas de amor yo les atraigo para que vivan. Y constantemente el Señor, de una u otra manera, nos llama a través de una persona, a través de la palabra, a través de una impresión en el corazón. Te dice: hijo mío, te amo, por favor ven a mi casa, yo te quiero cubrir, quiero que seas mi especial tesoro. ¿Saben? Es interesante. Allá en el río Micay, de Buenaventura hacia López de Micay, hay un caserío, y ese caserío se llama Noanamito. Y hacia adentro de ese río, pasando Noanamito, uno encuentra comunidades negras, y al frente encuentra comunidades de indígenas. Y ellos, muchos de ellos, no hablan nuestro idioma.
Pero en varias ocasiones han llegado algunos de ellos sin hablar nuestro idioma, profesando otras creencias totalmente diferentes, necesitados de conocer a Jesús, cuando en sus tribus nadie les habla de Cristo. Ellos no creen en Cristo. Y sin embargo, de manera, el Señor impresiona el corazón de esa gente donde quiera que está, para que conozcan al Señor. Es impresionante cuando llegan con esa hambre para conocer de la palabra de Dios. Muchos han soñado, han tenido diferentes impresiones para que conozcan de Dios. El tema de esta noche, por eso se ha titulado Extraviados de su palabra. ¿Y por qué razón extraviados de su palabra? Mencionábamos antenoche que la mente es afectada por la palabra de Dios. Dios nos habla. En reiteradas ocasiones el Señor manda señales para que nosotros seamos libres de un camino que llega a la muerte. Anoche hablamos que así como Dios nos presenta su palabra, así como el Señor quiere instalar en nuestro pensamiento sus vidas, su influencia, también el enemigo de las almas quiere afectar nuestro pensamiento. Pero hoy, precisamente, vamos a hablar con referencia a lo que muchas veces ni es Dios el que afecta, ni tampoco es el enemigo el que afecta el pensamiento, sino que son producto de nuestra propia naturaleza. Muchas veces peleamos tratando de buscar un culpable, pero muchas veces soy yo. Es un asunto que ha dado fruto de mi propia naturaleza. Y por esta razón me gustó esta declaración y quiero compartírselas a ustedes. Está en un libro llamado El deseado de todas las gentes. Y miren ustedes lo que dice. La vida del cristiano no es una modificación o una mejora de la antigua. Hay gente que piensa que la vida del cristiano consiste en hacer cosas buenas o en dejar de hacer cosas malas. Y entonces si tú haces cosas buenas, eres bueno. Y si haces cosas malas, que para la sociedad son malas, entonces estás perdido. Pero mira que en este pensamiento que yo considero inspirado y me ha ayudado y me ha aportado en mi vida espiritual, dice: la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una ¿qué? ¿Qué es? Una transformación ¿de qué? De la naturaleza. Y si algo podemos anticipar es que ninguno de nosotros puede por sí mismo cambiar su propia naturaleza. Por algo dijo el profeta Jeremías: ¿podrá el etíope, podrá el bonaerense, podré yo, Jason Andrade, cambiarme mi color de piel? De ninguna manera, no lo puede hacer. ¿Podrá una persona cambiar su carácter porque sí? Hoy voy a decidir dejar mi mal genio. Y muchos hemos tomado esas propuestas. Este principio de año me voy a proponer ser el mejor papá. Y no han pasado 15 días y volvemos a lo mismo. Este año, con cosas tan elementales, este año sí voy a hacer ejercicio. Ya estamos terminando el año y algunos ya empiezan a hacer sus planes, ¿no? Este año yo voy a hablar buenas palabras. Este año sí me voy a consagrar. Pero en realidad nos quedamos en el intento. Me gustó mucho en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, como el mismo autor del libro lo declaró. San Lucas, capítulo 13, versículo número 22. San Lucas, capítulo 13, versículo número 22. Tremenda declaración la que hace el Señor. ¿Saben por qué es importante entender esto? Porque hay personas que intentan una y otra vez dejar de hacer cosas malas y luchan con sus propios hábitos perversos. Pero entre más luchan con sus asuntos negativos,
pareciera que están en la arena movediza. Entre más dejan o intentan dejar su mal genio, más mal geniados se vuelven. Entre más intentan dejar de ser mentirosos, más mentirosos se vuelven. Pero la pregunta es, ¿y acaso ser cristiano no es como me lo han pintado, que hay que ser un santo? ¿Acaso ser cristiano no es el que está en la iglesia y no toma, no fuma? ¿Eso no es ser cristiano? ¿Saben? Ser hijo de Dios va más que eso. Y quieren que les diga algo para no preocuparnos. Ser cristiano es tan sencillo que el mismo enemigo nos ha hecho pensar que es difícil. Ser un hijo de Dios transformado por Él es más fácil de lo que usted y yo podemos hacer. Y yo alabo el nombre de Dios por algo. Porque ser transformado por Dios no es algo que yo puedo hacer. Porque si yo lo pudiera hacer sería más difícil. Pero como ser hijo de Dios, ser transformado por Dios, es algo que Él hace, entonces es más fácil. Porque cuando yo estoy con el Señor, Él hace en mí, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en ¿quién? Porque Él, la fortaleza no está en mí. Mire usted lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, mientras se encaminaba a Jerusalén. De repente, versículo 23, alguien preguntó. Yo pensaría que fue un joven. ¿Saben por qué? Porque generalmente a nosotros nos gusta obtener las cosas rápido. Y en este tiempo sí que más. Todo se obtiene a la distancia de un toquecito al celular, al computador. Usted lo tiene todo ya. Y cuando nos toca esperar, sí que pasamos problemas. Porque esta generación, nosotros, nos gusta que todo sea instantáneo. Y por esa razón, los jóvenes de ahora luchan con los padres. Porque el padre era más acostumbrado al proceso. Pero ahora, todo se obtiene de inmediato. Vaya usted, haga una colada. En el tiempo de los de antaño, tenía un proceso. Licuar yo no sé qué cosa del plátano, si quería colada de plátano, tenía que conseguir una cantidad de cosas, sé que no tenía que sembrarlas. Ahora usted va allí, llega a la casa y en menos de 3 minutos ya tiene la colada de plátano. ¿Sí o no? Nos gustan las cosas rápidas y muchas veces pensamos que la vida con Dios es así, ya, cuando Dios no dijo que era así. Mire usted lo sencillo que es la palabra de Dios. Alguien preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Saben, esta es una pregunta capciosa, porque seguramente si este joven escuchaba la respuesta, sí, son pocos, entonces iba a decir, la salvación es que es difícil, es imposible, ¿yo para qué continúo en eso? Pero si escuchaba que Jesús dijera, son muchos, entonces ¿qué iba a pensar él? Esto es breve. Pero saben, el Señor es tan acertado en todo lo que dice, que respondió no como él quería escuchar, sino como él necesitaba escuchar. Y mire cómo le respondió el Señor. Versículo 24. Él le dijo: esforzados a entrar por la puerta ¿qué? Angosta. Así de sencillo. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Y saben algo? ¿Quién fue aquel que dijo, yo soy la puerta? ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús. El único camino que te dirige hacia la salvación no es usted tener que memorizarse una cantidad de cosas, tener que habituarse con unas conductas que parecieran difíciles. No, cuando usted se dedica a entrar por la puerta que es Cristo Jesús, hasta usted sin darse cuenta empieza a ser transformado de un momento a otro. Y la gente que está alrededor lo nota.
Y muchas veces el último en darse cuenta cómo ha sido transformado es uno mismo. Es uno mismo. Por esta razón, ahora encontramos lo siguiente. Al nosotros repasar lo que el Señor nos comenta en su palabra, en San Juan capítulo 3, versículo número 6, ¿alguien recuerda el título del tema de esta noche? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo es? Extraviados de su palabra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros resolver este problema? San Juan capítulo 3, versículo número 6, me enseña el mismo Jesús a analizar cuál es la situación del ser humano. Mire usted lo que el Señor le dice a Nicodemo. Si usted puede profundizar, puede leer en casa desde el versículo 1. Pero para sintetizar, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, ¿carne qué? Carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, ¿qué dice? Espíritu es. En pocas palabras, el Señor le está diciendo a este hombre que el ser humano nace de la carne. Y como el ser humano nace de la carne, pues ¿carne qué? Carne es. Y si nosotros queremos ir un poquito más allá, el Señor le está revelando a Nicodemo que su naturaleza es carnal. Pero necesitamos un poquito más de ilustración referente a él. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo número 3, esto es maravilloso. Y aquí es la parte que a mí me encanta de la claridad como el Señor habla en su palabra. Extraviados de su palabra. Mire usted lo que dice el Señor en Génesis capítulo 6, versículo número 3. El Señor creó al ser humano. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 1, capítulo 2, que cuando el Señor creó todas las cosas, vio Él lo que había hecho y tuvo una conclusión. Y vio Dios todo lo que había hecho y fue ¿qué? Bueno. ¿En qué? En gran manera. Todo era perfecto. Los pensamientos del ser humano por naturaleza iban en armonía a la voluntad de Dios. Esa era la naturaleza humana. Hoy nosotros nacemos, y David lo dijo: en maldad me concibió ¿quién? Mi madre. En pecado me concibió mi madre. Usted no necesita enseñarle a un niño lo que es malo. Por naturaleza, él nace haciendo cosas que no son. Y yo me sorprendí. Y pues ustedes me perdonan, pero pues es la experiencia que conozco. Mi niño no caminaba todavía. No caminaba. Mi bebé, Santiago. Y resulta que un día estábamos en la casa de mis padres, en la sala. Estábamos hablando. Estaba mi mamá, mi papá, mi esposa y yo. Y Santiago, por supuesto. Pero en esas charlas en las que uno empieza a hablar tanto que hasta se olvida de los niños. Y de repente yo escucho un... Y oye, ¿qué es lo que suena? Cuando mi esposa mira a Santi y le dice: Santi, no se coma la llanta del carro, eso no se come. No caminaba. Así que Santi aparentemente dejó la llanta del carro. Y después yo escucho atrás de mi silla, ya después como de 10 minutos. ¿Quién era? Santi. No tenía ni un año. Estaba escondido, haciendo lo que le habían dicho que no, escondido. ¿Quién le enseñó a él a que podía hacer las cosas escondido? Nadie. La naturaleza del ser humano, por eso dijo bien clarito David: en maldad, en pecado me concibió mi madre. Miren lo que dice el versículo número 3. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente Él es ¿qué? Carne, pero vivirá, ¿cuánto tiempo? 120 años. ¿Saben? Investigando un poco, la palabra que aparece allí, carne, ustedes conocen que la Biblia se escribió prácticamente, y digo prácticamente porque solo fue un pequeño pedazo en el libro de Daniel, en arameo, pero el Antiguo Testamento en su gran contenido fue escrito en hebreo. Y cuando profundizamos en la palabra de Dios y hacemos un poco de análisis más profundo, exégesis, que se llama estudio palabra por palabra, cuando dice que el hombre es carne, viene de un término que es shagai. ¿Cómo es el término? Oiga, hasta hebreos salieron ustedes aquí. Shagai. Y saben, la palabra shagai, cuando el Señor le dice el hombre es carne, la palabra shagai significa alguien extraviado, alguien que se apartó, como ese hijo que se le dijo llegue a la hora que tiene que llegar, pero se extravió, y al extraviarse entonces abandonó su lugar de refugio. Es extraordinaria la palabra de Dios. Y la Biblia me enseña que el ser humano nace con una condición. Cuando dice David, en maldad o en pecado o en la carne me concibió mi madre, es que el ser humano nace por naturaleza separado de Dios. Y lo interesante de esto es que podemos hacer cosas buenas. Podemos hacer obras de filantropía, ayudar a los demás, hacer cosas espectaculares, ser buenos hijos. Es extraordinario lo que podamos hacer. Pero la Biblia me enseña que la condición del hombre cuando nace separado de Dios. Por lo tanto, el ser humano nace con una necesidad. Y la necesidad que el hombre tiene en el momento en que nace es con la necesidad de un Salvador, de una persona que pueda darle la mano y rescatarlo de su condición carnal, y entonces ahora ponerlo en una condición espiritual. Cuando el Señor dice allí en San Juan capítulo 6, acompáñenme allá, San Juan capítulo 6. Qué lindo es mi Dios. Mire usted lo que dice el Señor allí. San Juan, capítulo 6, versículo número 63. San Juan, capítulo 6, versículo 63. La palabra del Señor me enseña lo siguiente. El hombre es carne. El hombre nace extraviado de la ruta adecuada de la salvación. Y entonces el versículo 63, el mismo Jesús dice lo siguiente: el Espíritu es el que da ¿qué cosa? Vida. Pero mire lo que sigue diciendo: la carne, la condición del ser humano como nace, mire lo que dice, para nada ¿qué? Para nada aprovecha. Y mire usted lo siguiente: por más que nosotros en nuestra naturaleza consigamos cosas, tengamos los superlujos, tengamos las riquezas, todo lo que usted quiera, el ser humano siempre tendrá un vacío en el corazón. Siempre. He podido llegar a casas, sentarme en sofá donde uno dice, no, donde yo me siente allí, yo ensucio con mi pantalón y lo acabé de lavar. Impecable. Una casa tremenda, pero un vacío tan grande. Pero he podido llegar a casas donde la baldosa o el mármol de la casa es la arena del mar. Y el techo ni siquiera de PVC. El techo es un plástico. Y cuando llueve, llueve más adentro que afuera. Pero cuando uno llega, le dice, oye tío, Dios le bendiga. Y esa gente tiene gozo en su corazón. ¿Dónde está el misterio? ¿Qué es lo que realmente le da sentido a la vida? ¿Qué es lo que realmente le da el realce y el estatus a tu matrimonio, a tu relación con tu novio, a tu hogar,
a tu trabajo? ¿Qué es lo que realmente te da la estabilidad? Alguien dijo por allí, el ser humano nace con un roto en su corazón. Y ese roto en su corazón tiene forma de cruz. Y el único que puede llenar ese roto, ese vacío, es Cristo cuando muere en la cruz del Calvario. Es el único. ¿Cuántas parejas o cuántos hombres o mujeres pretendieron si yo tuviera esa chica o ese chico, y empiezan a hacer una cantidad de conquistas y plan de operativo para hacer esa operación jaque y conquistar al tipo de su sueño, y cuando lo encuentran resulta que lo que parecía un príncipe azul es un gran patán? Lo que conseguimos aquí muere aquí. Por eso dice el mismo Jesús, versículo 63 nuevamente, el Espíritu es el que da vida. En pocas palabras, el ser humano nace con una vida biológica. Mañana vamos a estudiar ese tema tremendo, tan delicioso. El ser humano nace con una vida biológica. Existe, respira, se mueve, pero el ser humano carece de una vida que realmente es la vida que Dios le dio desde el principio. No se lo pierda mañana, porque eso sí que es delicioso, como lo dice el mismo David. Ahora, Romanos capítulo 5, versículo 12, nos enseña lo siguiente. Ya vimos que la naturaleza del ser humano es carnal. Y su condición es que el ser humano nace extraviado, apartado, separado, o en algunos términos descarriado. No porque en sí haga cosas malas, sino porque nace separado de Dios. Nace con la necesidad de un ser supremo, de un Salvador. Ahora Romanos capítulo 5, versículo número 12. Miren ustedes lo que dice el apóstol Pablo. Dice lo siguiente, Romanos capítulo 5, versículo número 12. Dice así. ¿Ya lo tenemos, familia? ¿Lo tienen? Ok, mire lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, y por el pecado, ¿qué pasó? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Ahora es más fácil ilustrarlo. ¿Por qué razón? El pecado es como un virus. Un virus que usted y yo no fuimos los que lo provocamos. Pero resulta que el primer afectado, el número 0 del coronavirus, inició. Y por culpa de ese que inició, entonces ahora muchos han sido ¿qué? Afectados. La palabra del Señor me dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, solo porque Adán y Eva desobedecieron, ahora por causa de ellos, entonces el pecado se propagó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es la consecuencia frente a esta situación? Naturaleza, somos carne, apartados. Condición, pues la condición es que estamos separados de Dios. El alcance, el pecado, alcanzó para que todo el mundo fuese contagiado de este virus. Y número 4, Romanos capítulo 6, versículo número 23 dice, allí cerquita, estábamos en el capítulo 5, en el capítulo 6, entonces dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la naturaleza? Carne. ¿Cuál es la condición? Estar separado de Dios. ¿Cuál es el alcance? El pecado afectó a toda la humanidad. ¿Y cuál es ahora la sentencia? Por cuanto todos pecaron, entonces hemos heredado la muerte.
Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Y saben? Es algo literal. Es algo real. ¿Saben ustedes por qué el ser humano, cuando está llegando en su ciclo de vida a cierta edad, como que intenta retrasarse? ¿Por qué razón como que cuando escuchamos alguna palabra relacionada con la muerte, intentamos huir de ella? ¿Saben por qué? Porque Dios no nos creó para morir. El mundo que Dios creó era un mundo donde la muerte no existía. Pero buena noticia, por algo el Señor Jesucristo dio la esperanza. Pero para todo aquel que cree, texto que el Señor nos ha regalado y es tan conocido, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Mire usted lo interesante, el pecado ¿a cuántos alcanzó? A todos. Pero ahora el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida, ¿qué vida? Vida eterna. Es decir, el pecado afectó a todo el mundo, pero la salvación que es en Cristo Jesús también afecta la vida de todo aquel que cree. ¿Saben? El año 2019, antes de la pandemia, el Señor me regaló una oportunidad muy bonita. Ustedes ven ahí en pantalla. Sí, ese soy yo. Y estas personas que están allí sentadas, tuvimos la oportunidad en la ciudad de Bogotá de que el pastor André, que está por allá en la esquina, nos llevara a una fundación. Estas personas que llegan a la fundación es gente que ha caído en maltrato que los ha llevado en su vacío existencial a abusar de niños, los ha llevado a abusar de mujeres. Aquí hay delincuentes, aquí hay personas farmacodependientes ceñidas a las drogas, aquí hay una cantidad de personas que aparentemente están en el mundo más bajo. Pero lo interesante es que ahí en la fundación, un día el pastor André tocó la puerta. Para no contarles toda esa historia, el asunto es que le permitieron compartirle a ellos la palabra de Dios. Y empezaron a estudiar las lecciones que algunos de ustedes han estudiado, la fe de Jesús. Esta gente, aparentemente sin esperanza, aparentemente más malos que cualquier persona de la humanidad, empezaron a estudiar la Biblia, empezaron a conocer del Señor, y después del tiempo ocurrió algo bien interesante con ellos. Lo llevamos a la iglesia donde asistía o donde ministraba el pastor André, y ahí en la iglesia tuvimos una campaña. Yo iba en las mañanas y entonces en las noches ellos los llevaban a la iglesia. ¿Y saben algo tan especial que ocurrió? Cuando terminamos la campaña, estos delincuentes, estos homicidas, estos abusadores y gente que no tendría esperanza, el Señor les dio la oportunidad. Y cuando ellos escucharon de la palabra que restaura y salva, inmediatamente dijeron: nosotros también queremos ser restaurados y salvados por Jesús. Y ustedes ven allí la foto, jovencitos que habían caído en el mundo más bajo. Por eso el Señor Jesucristo en San Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? No lo que se estaba perdiendo, no lo que tenía opción de perderse. Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que ya estaba perdido. Qué misericordia la del Señor. Y saben una cosa, ¿quieres
son aquellos por los que Cristo vino a buscar y a salvar. ¿Quiénes son esos? ¿Solo ellos? Porque entre la sociedad hacen cositas más malas que nosotros. ¿Será que ellos son los únicos que necesitan de alguien que los rescate? En realidad, cuando leemos Isaías capítulo número 53, encontramos lo siguiente, versículo número 6. Isaías capítulo número 53, versículo número 6. Mire usted lo que dice el Señor en su palabra. Todos nosotros. ¿Cuántos? Todos nosotros. ¿Qué hicimos? Sagar. Extraviados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su ¿qué? Por su camino. Mas Jehová cargó en él, en su propio cuerpo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, el pecado de ¿quiénes? De todos nosotros. Yo le pregunto, ¿qué tuvo que hacer usted y yo para ser pecadores? ¿Qué tuvimos que hacer? ¿Qué tuvimos que hacer? Nacer. Porque todo lo que es nacido de la carne, carne es. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para recibir la salvación? ¿Saben qué tenemos que hacer? Nacer. También necesitamos nacer. Porque la vida del cristiano no es cambiar cosas, sino transformar la naturaleza. Y la única manera para que nuestra naturaleza sea transformada, para que sea otra, es que tiene que ¿qué? Volver a nacer. Ustedes me dispensan, pero un día escuché esta ilustración y a mí sí me quedó grabada. Y esas ilustraciones son tan sencillas que quedan grabadas para toda la vida. Porque un día, viviendo en la granja, la mamá le regaló a su niño de corta edad, de mascota, un cerdito. ¿Qué mascota le regaló? Un cerdito. Y entonces el niño, contento con su cerdito, dijo: a partir de ahora tú no eres un cerdito, a partir de ahora tú eres mi mascota. Oiga, y ese niño todos los días lo bañaba, le compró la cuerdita, le echaba polvito, qué cosa con ese cerdito, hasta lo dejaba dormir en la cama. Y todos los días le repetía: a partir de hoy tú no eres un cerdito, tú eres mi mascota. Ya el cerdito creció, pero seguía siendo la mascota. Así que el niño lo sacó a pasear. Y como había llovido, entonces se habían formado algunos ¿qué? Recuerda, tú no eres un cerdito, tú eres mi mascota. Y el niño contento salió con su mascota de la cuerdita. Y en un descuido pasaron por un saco. ¿Y qué hizo el cerdito? De una vez se revolcó. Oye, ese niño le metió semejante paliza. Te he dicho desde que tú eras pequeñito que no eres un cerdo, tú eres mi mascota y pórtate como mi mascota. Uy, que ese día le dio una muenda y lo castigó una semana. No vamos a salir. El castigo se levantó y volvieron a salir. Pero habían quedado algunos pequeños charquitos y volvieron a pasar. Y cuando pasaron por otro charquito, ¿qué hizo el cerdito? Se volvió a meter. Todo el tiempo el cerdito, por muy grande, se metió al charquito. Para que el cerdo deje de ser lo que es, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que dejar de ser cerdo? ¿Tienen que cambiar de naturaleza? Para que estas personas dejen de ser lo que son, necesitan cambiar de naturaleza.
Y el único que puede cambiarnos la naturaleza es aquel que tiene otra naturaleza. Y lo mejor de todo es que el que nos cambia la naturaleza vino a ser como uno de nosotros. Tomó tu naturaleza, tomó tu pecado, se hizo pecado por amor a ti y a mí. Y cuando murió en la cruz del Calvario, murió como un ¿qué? Como un asesino, como un homicida, como el peor de todos los delincuentes. Cuando iban a crucificar a Cristo, había la opción de que de los que iban a crucificar, habían 4, pudiese salvarse uno. ¿Recuerdan el nombre del que era el cuarto? Barrabás. Y Barrabás era un asesino. Era lo peor. La comunidad sabía la calaña que era Barrabás. Y así que como había opción de que liberaran a uno y Pilato sentía que Jesús era inocente, pero no quería echarse culpa del pueblo, entonces lo echó en suerte. ¿A quién quieren que liberemos? ¿A este, Jesús, o a Barrabás? ¿Y a quién eligió la gente? Soltaron a Barrabás. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió como un pecador, murió como un asesino, murió como un abusador, murió como un delincuente, murió como lo peor, para que en la muerte de Cristo nosotros tuviésemos vida, para que en la crucifixión de Cristo tú y yo recibamos el perdón. Yo te pregunto, ¿no se llama eso amor? ¿Y saben qué es lo mejor? Que mi Biblia me enseña que Jesucristo se hizo hombre. Y si Él se hizo hombre es porque Él antes tenía otra ¿qué? Naturaleza. Filipenses capítulo 2 desde el versículo 5 dice, miremoslo rapidito allí. Filipenses capítulo 2 versículo número 5. Y con esto queda la introducción del tema de mañana. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Dice así el Señor: dice así, haya pues, Filipenses capítulo 2 versículo 5, ¿ya lo tenemos? Sí, leámoslo entonces. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Él, ¿quién es Él? Pronombre personal, Él, que se refiere del que estaba hablando, Cristo Jesús. Él, siendo en forma de ¿quién? De Dios, no estimó el ser igual a ¿quién? A Dios, como cosa a que aferrarse, sino que mire lo que dice versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo ¿qué cosa? Semejante. ¿Qué significa la palabra semejante? Alguien igual a. ¿Sabes quién merecía la cruz donde murió Jesús? ¿Quién la merecía? Yo la merecía. Jesús no la merecía. Porque dice que Él fue tentado en todo, pero Él no pecó. Siendo el Hijo de Dios, aún el mismo Satanás, cuando vio que Jesús estaba en el desierto, no le delegó la tentación que le iban a confrontar a Jesús a un ángel caído, a un demonio, no se la delegó. Satanás dijo, esta es mi oportunidad, yo lo tiento. Pero dice la Escritura que Jesús fue tentado, pero venció. ¿Y sabes por qué venció? Porque si Cristo no vencía, tú y yo estaríamos perdidos. Los discípulos no entendieron eso. Si los discípulos hubieran entendido que si Jesús no moría en la cruz del Calvario, ellos estaban perdidos. Si ellos hubieran entendido eso, en vez de llorar,
de tristeza, ellos le hubieran dicho: Jesús, aguanta un poquito, ya casi. Porque cuando Cristo llega segundos antes de que fuese la muerte, su extinción de la vida biológica humana, el Señor dijo: ¿qué palabra? Consumado es. ¿Saben qué fue lo que estuvo consumado? La salvación. Hecho está. Mi muerte es la vida para la raza humana. Pero lo único que el ser humano necesita para recibir la vida es aceptarme a mí, y yo le doy mi vida. Saben, queridos amigos, gracias a lo que Cristo hizo, tú y yo no necesitamos ir a la cruz. Pero cuando yo acepto a Cristo Jesús, por eso el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo. Y si dice ya no vivo yo, es porque mi naturaleza con la que yo nací ha quedado ¿qué? Sepultada. Y ahora, como ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, he logrado obtener la naturaleza de Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. La vida del cristiano no es: voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Cuando usted empieza a caminar tomado de la mano con Jesús, oye, usted ni se da cuenta de todo lo malo que ha dejado. Eso es como cuando uno está enamorado. ¿Alguien se ha enamorado aquí alguna vez? Ahora les da pena. ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? Ahora sí, ¿no? Porque por ahí miro a la esposa o el esposo. Yo me enamoré, no, y estoy enamorado también. No le vayan a decir que me enamoré, no, estoy enamorado. Cuando yo empecé mi operación Jaque, el plan Conquista, porque esa muchacha me tenía, mejor dicho, resulta que en la Universidad Adventista, el internado, yo estaba interno, para desayunar había que ir a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Y ese semestre, cuando yo la conocí, empecé a ver inglés. Y las clases de inglés eran a las 6 de la mañana, así que nos abrieron el restaurante a las 5:30. Oigan, ¿ustedes creen que este pechito iba a desayunar? ¿Qué desayuno? Tenía unas horitas extras de sueño allí, sabrosito. Óigame, pero ese día cuando yo empecé a conocer a esa muchacha, yo no solo iba a desayunar, ya no iba a las 6, yo llegaba antesito de las 5:30, y lo mejor de todo, ya no iba ahí medio viendo, porque llegaba yo a veces, el hambre crujía, así que me levantaba y así iba el desayuno sin arreglo ni nada. Ahora yo llegaba a las 5:30 hasta bañado. ¿Saben por qué? Porque esa muchacha me tenía flechado. ¿Y cómo me le voy a presentar así a esa muchacha? ¿Qué impresión se va a llevar de mí? Cuando uno empieza a enamorarse de Dios, es igual. El Señor te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Usted está tan enamorado del Señor que, oye, Señor, yo no te doy mi corazón, te doy mi vida entera. El Señor te dice, oye, en ese enamoramiento, yo recuerdo con esa dama especial mía, mi novia, teníamos oportunidades escasas para encontrarnos, pero habían que aprovecharlas, y el galán tenía que ir. Después del almuerzo, entonces nos hacíamos ahí en las banquitas. Antes yo me iba a meterme mi peloncito de sueño. Ahora, después del almuerzo, no tenía ni sueño. Eso era un misterio. Se me quitaron cabeceado. Hay un toquecito, un dedo con otro dedo. Eso era algo excelente. Enamorado. Encontrarme un día, un asunto especial. Cuando usted está enamorado del Señor, oye,
un día que el Señor te dice, dame ese día para mí, eso no es nada. Usted quiere estar en más, porque el que está enamorado del Señor le pasa algo extraordinario. Y con este texto concluimos la introducción de mañana. En el Evangelio de San Juan, el Señor dice lo siguiente. Oye, el Señor es muy práctico en su palabra. Mire qué lindo. San Juan capítulo 14, versículo 15. Miren que lo primero que el Señor dice no es que hagamos cosas. No. Porque tú y yo podemos hacer cosas y realmente estar aparentando lo que no hay en el corazón. Mientras que usted, cuando realmente está enamorado, no puede aparentar. Yo no sé a mí por qué me decían que tenía cara de pastel cuando me encontraba con ella. Yo no sé por qué, ¿no? No sé si algunos le decían lo mismo. A mí me lo decían. Bueno, todavía. Miren lo que dice el Señor. Capítulo 14, versículo 15. Si me qué, si me qué, si me amáis, esa es la condición, amar. Hay gente que dice que seguir al Señor es un asunto de amor, y solo amor, sí, pero es que el que ama demuestra. Mi esposa me mantiene diciendo, el amor se demuestra en los pequeños detalles. Cuando ella me dice eso me pone nervioso, porque hay algo que está pasando. Y el Señor aquí dice, si me amáis, guardad qué cosa, mis mandamientos, así de sencillo. No es que yo guarde los mandamientos para amar a Dios, no, equivocación plena. La consecuencia de amar a Dios es obedecerlo. Hay ropa que a mi esposa no le gusta, a mí me gusta, pero como yo estoy enamorado de ella, pues no me la pongo, porque a mí me interesa que ella esté feliz. Y en ocasiones, hay compañeros que me dicen, ¿usted por qué se hace eso? Y yo le digo, pues a mi esposa le gusta. A usted pues yo no sé, pero me interesa que ella esté enamorada de mí. Así de sencillo. Y a usted le van a decir los vecinos, ¿y usted por qué hace eso? ¿Y usted por qué guarda el sábado? ¿Y usted por qué se viste así? Tan anticuado. Y usted le dice, no, es que yo estoy enamorado de Dios. Y como estoy enamorado de Él, pues yo guardo su palabra. Y yo me siento feliz. Y cuando usted está enamorado de Dios y guarda los mandamientos, usted recibe las bendiciones ¿de quién? De Dios. Los otros se muerden el codo, pero usted está feliz porque recibe las bendiciones de Dios, que son más grandes que todos los tesoros del mundo. Por eso en esta noche, el canto que el Señor tiene para nosotros expresa lo que significa amar a Dios por encima de todo. Amarlo por encima del oro o bello. Amarlo por encima de cualquier cosa. Hay momentos en los que podemos sentirnos tristes, pero usted no deja de experimentar la presencia de Dios. Y entonces, por eso este himno dice, tan triste y tan lejos de Dios me sentí, pero el Señor dice que pone su amor en mí. Escuchemos esta canción y disfrutemos el regalo de Dios. Nunca estaremos tan lejos de Dios, a donde no nos puede alcanzar.
Gloria sea al Señor. Yo todo dejé. ¿Para qué? Para andar en la luz. Todo dejé. ¿Cómo no dejarlo todo cuando Él lo dejó todo por mí? Y lo mejor de todo es que yo al Señor le doy todo lo que soy y no pierdo nada, antes gano. Es el único negocio, la única transacción donde usted da sin temor a perder. Es el único amor en el que usted se entrega todo y no lo van a traicionar. ¿Cómo negarse a seguir a Jesús? En esta noche yo quisiera dejar un minuto en el que usted le diga al Señor que le ayude a amarle como Él te ama. Oremos. Bendito Dios, como tu relación con nosotros es comunitaria, pero a la misma vez la relación contigo es individual. Es posible que alguien nunca haya orado aquí, pero en palabras propias, cada uno va a expresarte su deseo de amarte. Gracias, bendito Señor, porque te hemos conocido. Gracias porque te has revelado a nosotros a través de tu palabra en esta noche. Hoy hemos aprendido que no eres un dictador, un arbitrario, alguien que solamente quiere que el ser humano tenga un comportamiento y deje de hacer cosas y ahora empiece a hacer otras y tenga una vida amargada. Hoy hemos visto a un Dios amoroso. Hoy hemos conocido a ese Dios que pese a nuestra naturaleza caída, como nacimos, aunque no fuimos creados en esa original naturaleza, Él está dispuesto a transformar nuestra naturaleza. Y por eso tu palabra dice que en Cristo Jesús somos nueva criatura. A veces la esposa quiere cambiar al esposo, el esposo quiere cambiar a la esposa, el hijo al padre, los padres a los hijos, e intentan hacer una cosa, intentan hacer otra y no pueden y jamás podrán, porque el único que puede transformar una naturaleza caída es un creador, y Cristo Jesús es nuestro creador, pero gloria sea a Él porque también es nuestro redentor y Él vive por los siglos de los siglos. Dios de los cielos, gracias, gracias Señor, porque nos has permitido conocer lo que somos, entender nuestra naturaleza, porque si no entendemos nuestra naturaleza, entonces nos vamos a creer mejor que los demás. Si no entendemos nuestra naturaleza, vamos a creer
que nuestra fuerza es la que nos dará la garantía para el reino de los cielos. Si no entiendo mi naturaleza, pienso que por tener o por no tener, entonces ahora soy suficiente. Pero gracias, Cristo Jesús, porque tal y como soy, con dinero, sin dinero, hombre, mujer, estudiado, sin estudio, la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario alcanza para todo pecador que quiera ser arrepentido y transformado en Jesucristo. Gracias, porque alguien como tú no existe, solo tú eres como eres. Y hoy nos hemos dejado conquistar por tu amor. Enséñanos a amarte, enséñanos a tener una relación profunda contigo, enséñanos a disfrutar tu palabra, porque será en esa consecuencia en la que podremos recibir sentido de vida. A pesar de las circunstancias que vivamos, podremos andar seguros. Allí fue cuando David pudo decir: no tendré temor a malas noticias, porque mi corazón está confiado en Jehová. Pase lo que pase, no hay mejor lugar que estar a los pies del Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde, y mañana continuaremos con la bendición del Señor.